El encubrimiento, la otra firma del feminicidio. Y antes de que les explique desde la perfilación criminológica qué significa la firma, qué diferencia puede haber entre el modus operandi, eh, vamos hoy a tratar de una perspectiva un poco diferente al feminicidio. Insisto en el tema porque se nos ha vuelto un pan de cada día. Y no solamente desde el año 2013, cuando ocurrió ese vil, aberrante homicidio de Rosalvida Celi en el Parque Nacional, que dio lugar 2 años después a la ley de feminicidio en Colombia, que hoy día, a través de todo lo que se ha trabajado en materia del feminicidio, también tenemos una reciente ley, la 2530 del año 2025, que ampara a los huérfanos del feminicidio, esas víctimas que quedan precisamente de esta dinámica tan fuerte, tan macabra, que daña el núcleo de la sociedad que es la familia. Pues mucho antes del año 2013 también habían feminicidios. ¿Y cómo eran tipificados? Como unos simples homicidios con algunos agravantes. Y recientemente hubo aquí un capítulo que a ustedes les impactó, les gustó mucho, y lo digo por los comentarios, lo digo por las preguntas que hicieron, por sus intervenciones. No dejen de hacerlo, es magnífico en realidad leerlos, saber no solamente que hay unas vistas, unos likes, unas nuevas suscripciones, la satisfacción de que el canal está creciendo, sino poder interactuar con ustedes a través de sus opiniones, sus preguntas, sus dudas. Y hablábamos precisamente de un feminicidio que ocurrió hace 30 años, donde un padre en la ciudad de Barranquilla, precisamente por algo que vamos a hablar el día de hoy, por lo cual traigo a mi invitado, en una escena simulada, donde una joven apenas empezando a vivir, recién cumplidos sus 18 años, llamada Nancy Mariana Mestre, aparece en una escena simulada de un presunto suicidio, un disparo en su cabeza con arma de fuego, y que gracias a la perseverancia, al amor de este papá, Martín Mestre, y de la mamá de Nancy Mariana, también llamada Nancy, pues se logró insistir para traer, no en calidad de venganza, que fue lo que a mí más me llamó la atención de haber leído el libro sobre esta historia y de haber entrevistado a Juan Guillermo Mercado, quien fue un testigo en especial de la justicia, más no de la venganza que este padre logró 30 años después. Y sobre esa circunstancia en particular, esas escenas simuladas en casos de feminicidio, es de lo que vamos a tratar el día de hoy. Y para eso, pues quiero presentarles este invitado especial que además es un amigo con el que he compartido, he trabajado. De hecho, en este momento tenemos algunos trabajos todavía en común. Uno inclusive muy reciente donde precisamente el análisis de la escena y las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos nos permitió guiar una línea de investigación en la cual hoy día todavía estamos trabajando. Eh, es investigador, próximamente doctor en Derecho. Doctor Andrés, bienvenido. Doctor Belisario, muchísimas gracias por esa introducción. Como siempre, un placer
estar con usted compartiendo temas y escenarios. Muy bien. Y para que hablemos del tema, primero voy a ponerlos en contexto, no de casos que ya han pasado, no de casos de hace 30 años, como el que inicialmente les ilustré, sino de lo más reciente. Y voy a refrescar memoria precisamente eh, leyendo algunos de esos casos. Voy a comenzar por el nombre de las víctimas. Una de ellas, Ana María Mesa, ocurrió aquí en la ciudad de Bogotá, en la zona de Usaquén. Lo que las autoridades inicialmente registraron como un suicidio resultó ser un presunto femicidio. El implicado, su expareja, de nombre Carlos Mario, quien habría lanzado a su pareja, su mujer, porque aquí hablamos con posesivos dentro de esta cultura machista, desde un quinto piso. Los hallazgos forenses descartaron cualquier cuadro depresivo que sustentara la hipótesis del suicidio. Es decir, recuerden que aquí hemos hablado que la gente no se quita la vida porque sí, primero que todo, y segundo, no es un acto impulsivo. Hay un planeamiento en la ideación de desvivirse y no había nada en esa autopsia psicológica, que es el procedimiento forense que se hizo en el caso de Ana María Mesa. Se encontraron inclusive, o se encontró otro tipo de evidencia que daba cuenta de unas agresiones previas, unos rastros de sangre encontrados em, en zonas diferentes a las del cuerpo. Selene Blandón, Medellín, en un barrio popular. El victimario, Mateo Trujillo. Selena era su esposa. Apenas días después de contraer matrimonio y para desviar la investigación, provoca un incendio en su vivienda con el objeto de hacer pasar la muerte como una muerte accidental. Otros casos en Dos Quebradas, otro caso en Bosa, donde precisamente los perpetradores, los agresores, quieren o pretenden evadir a la justicia queriendo montar algo que verdaderamente no ocurrió, que parezca suicidio, que parezca accidente o que parezca una muerte de tipo natural, pero no lo que verdaderamente fue, un feminicidio. Y la pregunta inicial, doctor Andrés, es, ¿por qué estos perpetradores simulan escenas? Es, es un fenómeno llamado la conciencia forense. Ujú, No, no con esto quiere decir que sea algo muy elaborado, como ocurre en ciertos casos, donde realmente existe esa conciencia y ese conocimiento de cómo eh, tratar de eliminar los rastros y las trazas de, de lo que realmente sucedió. Verbi Gracia, el caso de Erika Lleneris, el año ajá, 2009, sí, em, y otros casos donde esa conciencia no es tan consciente, ujú, sino que es un instinto básico de querer ocultar lo que se ha cometido, sabiendo que es malo o que está mal lo que se hizo. ujú, Entonces, eh, eh, es un instinto del ser humano y en ciertas oportunidades pues existe el conocimiento para hacerlo. Y aquí es donde vienen situaciones como la del incendio. El fuego borra, pero el fuego escribe. ujú, Entonces, en ese caso, efectivamente aparece el cuerpo sin vida, calcinado, pero al realizar la necropsia se establece que la persona estaba muerta cuando entró en contacto con el incendio, cuando se provocó ese incendio.
Ahí viene una parte de la investigación criminal que es la investigación de incendios, precisamente. Que es Los una cuerpos, especialidad inclusive de la investigación criminal. exactamente, los cuerpos de bomberos tienen unos grupos investigativos para este tipo de situaciones, donde se puede demostrar si existió algún acelerante, qué provocó el fuego, cuál fue la ruta que tomó el fuego, por qué esa ruta. Y en el caso de los cuerpos, se puede determinar si estaban ahí con vida en el momento del fuego o si por el contrario ya habían perdido la vida. Ujú, Esto pues a través de exámenes en las vías respiratorias, ¿no? Se puede determinar si se respiró hollín, si se respiró los acelerantes, si el humo colapsó los bronquios, si la garganta se cerró para proteger el organismo. Y esto lo logra demostrar en qué momento estaba el cuerpo ahí. En este caso en particular, incluso habían unas lesiones con un instrumento cortopunzante. Entonces, esas no coinciden con las marcas que dejaría el fuego. ujú, Y de aquí es donde se desprenden y se inician estas líneas investigativas y todo este trabajo de análisis y pensamiento, de saber realmente qué pasó. Estas escenificaciones, como se le conoce, son muy comunes, como ya habíamos hablado. Mire el caso de Erika Lleneris, que es uno de los casos más, más notorios de esto, ujú, donde el coronel Aldana desmaya, retira la cuarteta básica de identificación humana, mm, deja el cuerpo desmembrado alrededor de 20 kilómetros, sí, aplica técnicas forenses, que él era conocedor de estas técnicas para envejecer el cuerpo, diferentes partes del cuerpo, y que no coincidiera todo con uno mismo. Sin embargo, al final del ejercicio se logró identificar y descubrir esa verdad, ujú, porque pues hay diferentes situaciones. Uno de los principios de la criminalística es el principio de intercambio. Entonces, siempre que usted ingresa a una escena o está en contacto con una escena, se lleva algo, pero deja algo. ujú, Y esto es lo que se busca en todas estas situaciones y en todas estas, eh, tratando de esclarecer estas escenificaciones. ujú. Y qué bueno que trae a colación el caso de Erika Lleneris. En un capítulo anterior tuve precisamente aquí invitado al doctor Jesús Vergara, que lo conoció muy de cerca y que también eso ilustró sobre, además de lo que usted comenta, esa situación donde con esa conciencia forense, como usted lo mencionó al comienzo, eh, este señor no solamente quema los pulpejos dactilares de la víctima, sino que además también le retira los implantes mamarios para evitar esa identificación. Y aquí es donde quiero hacerle eh, la pregunta, y es, ¿qué herramientas tenemos en la criminalística, en las ciencias forenses y en la investigación criminal precisamente para develar que estas escenas son montadas, no son reales? Muchas herramientas. Una de las principales en una gran mayoría de estos casos de escenificación de feminicidios, eh, se tiende a dibujar como un suicidio. Y usted lo ha mencionado al principio de su intervención, doctor, una de las principales herramientas es esa autopsia Autopsia psicológica. psicológica. Nadie se quita la vida porque sí, porque amaneció con ganas y hasta luego. Eso viene de una trayectoria, viene de un proceso que va dejando esas marcas en su entorno. Y eso, pues, usted más que nadie nos puede ilustrar sobre el tema de la autopsia psicológica. Pero adicional a eso, retomando uno de los casos que usted menciona, donde es lanzado el cuerpo desde un quinto piso, la física forense nos ayuda para determinar si la persona saltó, si fue lanzada, si el cuerpo estaba vivo o estaba muerto en el momento de esa caída. eh, por diferentes mediciones
de distancia, de ángulo de caída. Mm, en ese caso y en estos casos de caída, el cuerpo tiene una forma de protegerse que es lo que llamamos en criminalística el efecto del gato, que es cuando la persona va a caer, las manos se recogen. Ajá. Es un acto reflejo, es inconsciente. Entonces, si el cuerpo no tiene estas marcas, estas señas, quiere decir que no estaba vivo al momento de la caída. Mm, la forma en la que se rompen los vidrios, las marcas microscópicas en la forma de partirse el vidrio, todo esto nos ayuda a determinarse y esto pues son eh, especialidades de las ciencias forenses. Vamos precisamente al caso que usted acaba de tomar como ejemplo, que además es uno de los casos que nos está ocupando hoy, y es el de Ana María Mesa. Aquí tengo un dato y con eso le quiero hacer una pregunta. Se habla de que el procesado, el presunto victimario, limpió el apartamento después de los hechos. Desde la investigación de campo, desde la criminalística, desde las ciencias forenses, ¿qué tan factible es borrar completamente una escena? Es imposible. Exacto, Es imposible y perfecto. aquí ¿Qué retomando, queda cuando es precisamente imposible? que quedan muchas cosas. O sea, aquí voy a retomar palabras del maestro Jesús Vergara, que usted lo tuvo acá, Ujú. hablando precisamente de este caso de Erika, y es que el crimen perfecto es una utopía. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el caso de Erika. El coronel, sabiendo, porque era experto criminalista, trató de eliminar las huellas de sangre con hipoclorito para degradar el ADN y que Ujú. no fuese posible identificarlo. Sin embargo, en unas pequeñas hendiduras quedaron trazas mínimas que con el Blue Star Forensics se pudieron revelar y de ahí eh, sacar y extraer la secuencia de ADN para comprobarla con el cuerpo y poder determinar de quién se trataba y que esa había sido la escena primaria. Ahora bien, si un experto en criminalística como lo es él, con toda la dedicación y todo el tiempo que tuvo para limpiar esa escena, no lo logró, mucho más en, en una escena que es atendida o tratada de escenificar por parte de una persona que no tiene los conocimientos. El crimen perfecto no existe y la evidencia traza microscópica siempre queda. Entonces, pueden quedar cabellos, pueden quedar eh, marcas o trazas de sangre, de fluidos corporales, eh, imágenes en cámaras de vigilancia, pueden quedar llamadas, trazabilidad por tema de CDRs, evidencia digital. Tuvo usted aquí también al doctor Juan David Cardona Ujú. hablando del tema. Fíjese, y hace algún tiempo que hablamos acá mismo sobre el caso de Paula Celis, Sí. cuando se logró ubicar la ruta que tomó el perpetrador a través de los CDRs de las llamadas telefónicas y el gasto de datos que tuvo en el teléfono. Entonces, todos estos son elementos que nos van reconstruyendo ese momento y esa imagen. O sea, la escena de los hechos nos habla y nosotros somos las personas que podemos escuchar esa escena para saber y poder encontrar esa verdad. Ujú. Me gusta que traigamos precisamente a colación este caso del coronel Aldana, también en una época en donde el feminicidio no era todavía tipificado como No era feminicidio, porque feminicidio, fue el era año un 13, grabado. exacto, era un grabado. Volvamos nuevamente a el caso por el cual luchó Martín Mestre. Y con esto quiero hacer un paréntesis y es, mire, me impactó tanto la lectura del libro y haberme metido en la historia de don Martín, que hice todo lo posible para entrevistarlo. Él está en este momento en Barranquilla, hacerlo vía virtual. ¿Sí? Aquí hemos hecho algunos capítulos utilizando pues ese medio, pero lamentablemente me encontré con la noticia de que está delicado de salud
que dentro de las dolencias de salud que tiene, una de esas es Parkinson y pues es casi que imposible que pueda, sí, de la manera más consciente posible, dar una entrevista, pero desde acá mi admiración profunda para él, porque él se convirtió en todo eso que usted nos está ilustrando hoy, doctor Andrés, y es en ese investigador, en ese criminalista, en ese criminólogo, en ese analista, en todo eso él se convirtió durante 30 años. Retomamos al caso Dos Quebradas. En el caso de Dos Quebradas, el perpetrador se lleva el cuerpo y lo traslada muchos kilómetros, como pasó con Erika Lleneris, más o menos 20 kilómetros de la escena primaria, es decir, donde ocurre el homicidio. Y acá lo que yo le quiero preguntar es, en el caso Dos Quebradas, el cuerpo fue trasladado a varios kilómetros del lugar del crimen. La pregunta es, ¿qué errores cometen típicamente los agresores cuando mueven un cuerpo? ¿Qué los puede delatar? Bueno, volvamos a ese principio de intercambio, ¿no? Entonces, principio de local. Entonces, el simple hecho de manipularlo en esa escena primaria van a quedar trazas de evidencia. En el desplazamiento van a quedar trazas. Acá el perpetrador envuelve el cuerpo en un colchón, Ujú. lo lleva en un motocarguero Sí, y señor. lo deja abandonado en una zona boscosa. Ujú. Hay una parte de la criminalística que es muy interesante, que es la entomología forense, habla de la fauna, comienza a habitar el cadáver y los diferentes momentos en los que lo ocupa. Entonces el cuerpo va a ser ubicado, va a encontrarse. Primero que van a llegar son las moscas californianas, van a venir los depredadores, sobre todo en una zona boscosa. Esto va a llamar la atención de las personas, de los pobladores, de los habitantes, y se va a encontrar. El hecho de desplazarlo, de llevárselo, y viéndolo desde una perspectiva jurídica, pues lo único que va a hacer es agravar más la situación. Que aquí estamos entrando en otro delito, que es el de ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio. Ujú. Alteración, destrucción, ocultamiento de elementos material probatorio. Entonces, eh, el hecho de que desapareció y se desmaterializó, eso no existe. No, el ser humano no ha sido capaz aún de desarrollar esta tecnología, ¿no? Pero siempre van a quedar. En el motocarguero debió quedar en algún momento, en algún punto, un rastro mínimo de sangre, una fibra del colchón, una hebra de cabello, Ujú. una uña, Ujú. células epiteliales, y todo esto se puede ubicar. Entonces se sabe que estuvo ahí después de muerto. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene cambios. Ahí es donde se puede determinar incluso las heridas antemortem y postmortem. Es por esto que, volviendo al tema de Aldana, que es de obligatorio estudio para esta situación, se pudo determinar qué pulpejos se arrancaron estando Erika con vida y cuáles se arrancaron cuando ya no tenía vida, por los cambios que sufre el cuerpo mientras está con vida y cuando ya está muerto, Ujú. ¿sí? Entonces, todas estas son las situaciones que se estudian desde la criminalística y que hacen posible encontrar qué fue lo que pasó. Vámonos ahora a otro de sus estudios que es el de leyes y es qué le haría falta o qué debería cambiar, no solamente en la ley de feminicidio, sino en todos esos procesos de investigación del feminicidio en Colombia. Pues la Fiscalía desde el 2023 con la Directiva 004 dio un paso grande, que es el hecho de que lo que nos dice es que cualquier muerte violenta de mujer o mujer transgénero se debe tratar como hipótesis primaria el feminicidio. Y esto nos lleva
a que se apliquen los protocolos de la ley de feminicidio, que nos da un derrotero mínimo en actos de investigación y nos acorta los tiempos para darle mayor celeridad. Esto pues viene desde la Convención de Belén do Pará, que es la que da inicio a todo este tema del feminismo Y de la perspectiva de género. y la perspectiva de Ujú. género, es correcto. Entonces, esa directiva, lo que pasa es que no en todos los casos lamentablemente se aplica, unas veces por desconocimiento, otras veces por cúmulo de trabajo. Los despachos de la Fiscalía General de la Nación lamentablemente están sobrecargados y sobresaturados, muchas veces con asuntos que no debieron llegar o no son de relevancia para el derecho penal. Y se dejan de lado estos asuntos que son de mayor interés o de mayor relevancia. Lo que nos exige la norma es a realizar unos actos de investigación periféricos para determinar si efectivamente esa muerte, si fue un suicidio, un accidente, una muerte natural o se trató de un femicidio. Es por eso que se da inicialmente esta hipótesis como cierta, es decir, muerte de una mujer o mujer transgénero de forma violenta, igual femicidio, hasta tanto no se pueda demostrar con la investigación criminológica, criminalística, que no fue así. Ejemplo, el caso del accidente simulado, el accidente de tránsito simulado. Donde perdió la vida no solamente una mujer, sino también un bebé que no tenía siquiera 2 años de edad. Correcto. Entonces, acá lo que buscó el perpetrador fue eso. Ay, es un accidente y como accidente, pues se tratará como un homicidio culposo y no va a pasar a mayores. Pero por la aplicación de esta directiva, pues se maneja como femicidio, es donde se logra determinar que el cuerpo no pierde la vida en ese accidente, sino que ya venía muerto. Entra lo que pues su merced nos explicará a profundidad, que es el tema de la autopsia psicológica, Ujú. y se dan cuenta con esta corroboración que habían unos antecedentes de agresión, unos temas de maltrato, y por ahí se da la línea investigativa, la hipótesis, y se logra determinar cuál fue la realidad. Ujú. Y esto, para terminar, me lleva a dos cosas. Y es, mire, además de los casos más recientes que trajimos hoy a colación, ¿sí? Y que nos apalancamos para su análisis, en uno que creyó haber cometido el crimen perfecto, un feminicida que creyó haber cometido el crimen perfecto, que fue Aldana, y otro feminicida de 30 años atrás, que fue Jaime Sae, y los digo con nombre propio porque son ya condenados, ambos están purgando una condena, eh, fueron las familias quienes comenzaron verdaderamente esa investigación. Y fíjese, y seguramente usted lo recordará, en el caso de Erika Lleneris, ¿quién reporta la desaparición de Erika Lleneris? Es la mamá. La mamá. ¿Quién da precisamente su muestra de ADN para el cotejo? La Es- mamá. Que resultó después ser muy sospechoso que precisamente después de un tiempo el mismo esposo no reportara la desaparición de su esposa y inventara ahí toda una y la historia excusa, ¿no? fantástica, Sí. ¿no? La excusa del amante, de haberse ido a otro país donde en movimiento migratorio no había ninguna evidencia de que ella se hubiera ido del país, en fin. Eh, en el caso precisamente, em, Mestre Sade, pues fue Don Martín quien empezó a hacer toda esta situación e impulsarla para que la fiscalía terminara acusando y una juez, recuerdo, de la República terminara precisamente condenando y después se hiciera toda la búsqueda
de este individuo que ya estaba plenamente identificado como quien le había quitado la vida, como el responsable de haberle quitado la vida a la joven Nancy Mariana. Con todo esto voy a lo siguiente. ¿Cuál sería su recomendación a las familias que han vivido o tal vez están viviendo una situación similar, donde han perdido una hija, una hermana, una mujer que ha sido víctima de una situación donde hay duda del modo de muerte? ¿Sí? Me explico, que aparentemente fue un suicidio, pero que se sospecha que fue un feminicidio, que aparentemente fue un accidente, pero donde hay sospecha de que fue un feminicidio. Aquí viene algo muy, muy importante y muy interesante, que es la figura de la representación judicial de víctimas. Ujú. Esta figura eh, que la habilita el sistema procesal penal colombiano está creada o concebida precisamente para apoyar a la fiscalía, que en realidad es el principal representante de las víctimas. Pero desde la parte privada, las familias cuentan pues con la posibilidad de tener una representación judicial de víctimas, un abogado de víctimas y a su vez un grupo investigativo de víctimas con sus respectivos peritos para apoyar y profundizar las labores que de pronto el ente acusador no puede desarrollar por falta de profesionales, por falta de recursos, por falta de medios técnicos. En muchas ocasiones, y es lamentable, pero los laboratorios no cuentan con reactivos. Ujú. Están los profesionales, pero no tienen los equipos, no tienen las licencias para poder hacer ciertas experticias. Eh, Ahí es donde la parte privada entra a suplir esto. No tratando de desplazar, no tratando de poner, de estar por encima Ajá. de las entidades estatales, sino para entrar en ese apoyo, en ese colegaje y poder reforzar todas las actividades o los actos de investigación y actos periciales requeridos para lograr esclarecer este hecho. Fíjese, el caso de Erika, eh, es la familia quien busca al representante de víctimas, que fue el profesor Vergara, y de ahí se desprenden toda la coordinación, toda esa articulación con la fiscalía, con los laboratorios, tanto privados como estatales, para lograr esa verdad, que es finalmente lo que se busca y lo necesario para poder traer paz a estas familias. El caso del señor Mestre, la misma historia, es él el que presiona, el que busca, el que de manera empírica inicia, se busca apoyos para lograr el resultado que de otra manera muy difícilmente se hubiese conseguido. Sí, me hace pensar muchísimo en Don Martín, o sea, la lucha que él dio precisamente en Brasil, em, consiguiendo abogados que pudieran tomar su causa, que coordinaran con una abogada que tenía, otro abogado amigo también, abogada y abogado aquí en Colombia, em, precisamente para lograr la extradición de Jaime Sabe Cormane. Mi doctor Andrés, mil gracias por haber aceptado la Doctor, invitación. a usted, como siempre, un placer poder compartir estos espacios y, y muchísimas gracias por acá siempre que me quiera invitar. Claro que sí, esta no será la última vez y no fue la primera porque anteriormente también estuvo en otro capítulo muy interesante que tuvimos. A ustedes esperamos sus comentarios, los leemos y hasta un próximo capítulo de Operación Crimen.